Bien, me encuentro en este momento con el señor Sergio Feller, vicepresidente de la Fundación Federalismo y Libertad. ¿Cómo estás, Sergio? Un placer tenerte. ¿Qué tal, Silvita? Encantado. Bueno, te tocó abrir este foro, este primer foro que organiza la Fundación. Comentame del comentario que hiciste y además de lo que significa este foro para la provincia. Bueno, la idea de la Fundación es promover justamente y difundir ideas que creemos que son sanas para la sociedad. Muchas veces esas ideas, y tiene que ver con lo que yo hablé al principio, van en contra de la intuición. Y cada tema es un tema profundo, entonces uno lo pasa por arriba y por ahí no lo entiende bien, y lo que suena normalmente aceptable no lo es. Ejemplo, cuando uno piensa que es posible para un empleador explotar a un empleado. Eso es simplemente una imposibilidad, eso no es posible. Y en la medida en que haya más empresas, se hace menos posible. La balanza oscila con respecto de la fuerza del empleador al empleado en la medida en que haya más o menos empresas. Entonces, si tenemos un gobierno que está permanentemente atacando la actividad privada, creando condiciones de incertidumbre, hay menos empresas, hay menos empleadores, y estos empleadores tienen más fuerza en la negociación con respecto a los empleados. Entonces, ese tipo de ideas que requieren de un análisis profundo, desapasionado, es lo que... También de un cambio de mentalidad. Claro, ¿no? Claro. Hay que ir formando. Exactamente, pues se parte de premisas que son erróneas y uno a veces tiene miedo de decir lo que piensa, y se basa en cuestiones que son muchas veces emocionales. Es decir, quizás las sabemos y no las aplicamos, o porque el contexto en el cual la empresa está es un poco como que siempre la empresa está buscando su rentabilidad, pero con ciertas altas presiones del contexto, no tan solo institucional, sino económico. Diste en la tecla. Ajá. Las empresas buscan rentabilidad, y no es un pecado querer ganar dinero. Al contrario, es la motivación de la empresa buscando rentabilidad lo que crea la oportunidad del empleado de hacer crecer su salario. Ahora, cuando vos tenés un funcionario público que está permanentemente pidiéndole a la empresa que pierda para darle a otro, al empleado, para darle al mismo gobierno, ¿cuál es la consecuencia? Menos empresas. Bueno, pues de ahí es lo que tenemos también tanto empleo informal. Tenemos empleo informal porque el empleo formal es carísimo. Y ojo, que vos hablas de empleo informal es mucho mejor, infinitamente mejor que no empleo. Porque un empresario, un emprendedor que empieza un empleo, que crea un empleo informal, se pone en riesgo, terriblemente. Se pone en riesgo porque no sabe cuánto le puede salir. Porque ante la menor duda, el empleado le puede sacar todo lo que tiene. O sea, creó una oportunidad laboral por ahí consensuada, porque los empleados no son tontos, saben que no se les puede pagar más, porque lo que se les paga tiene que ver con lo que puede producir. Y si el empleador, por ejemplo, es un pequeño empresario, un pequeño emprendedor que tiene poco capital, no puede pagar más de lo que por ahí lo que pide la ley. Así es. Pero ¿cómo solucionamos esto? Bueno, el marco de discusión normal... Algo tradicional. Sí, claro. El marco de discusión siempre está en la cuestión del gobierno distribuyendo recursos. Y que ahora es recesión, y que si hay inflación hay crecimiento, y que si no ya no se puede tener inflación, y entonces que es como una especie de disyuntiva entre inflación y desempleo. Pero no es la realidad. No es necesaria la inflación. O sea, yo te digo, por ejemplo, si tenés un sistema legal, suponete, hablemos de la ley laboral, conexa a lo que estábamos diciendo recién, una ley laboral que sea razonable, que sea justa, que trate igual a ambas partes, aumenta la productividad. Como aumenta la productividad, aumenta la demanda de dinero, aumentan las empresas, tiende a reducirse la inflación. El empleado también produce más también, porque está... El empleado produce más y a la vez consume y empieza un círculo virtuoso. Por ejemplo, cuando vos trabajas el ingreso de productos extranjeros, los productos extranjeros son la base de la productividad de un país. Es un gran beneficio el hecho de que haya productos en el extranjero que te los puedan vender a un precio menor de que te costaría producirlo acá. Pero no es así en la realidad. Por supuesto, ¿por qué? Porque el clima de ideas en Argentina es que las importaciones son una especie de maldición, que son diabólicas. O traicionar a nuestra industria. Claro, y que las exportaciones son lo único bueno. Pero no, vos fíjate, vos como empresaria con tu programa, ¿qué mejor sería para vos
trabajar un minuto y a cambio de ese minuto de trabajo hacerte con todos los recursos de todo tu vecino. O sea, digamos, por muy poquito trabajo intercambian por mucho. Pero eso, todas esas ideas que están muy insertas en nuestra mente desde que nacemos, cuando prendemos la tele y vemos a los periodistas hablando, muchas veces con conocimiento tipo de oído y no profundo, nos confunden y nos llevan a votar a los políticos que más nos mienten. Los recursos no salen de la nada, el capital surge únicamente del ahorro previo. Para que haya ahorro tuvo que haber utilidades primero. Bueno, eso ya nos olvidamos. No, eso ya nos olvidamos. Eso lo hacía cuando era chiquita. Las empresas ganan dinero y solo pueden ahorrar eso que ganan. No pueden ahorrar lo que no ganan. El Estado no produce absolutamente nada, solamente consume recursos de otros que quizá lo hubieran gastado mucho mejor que él. Suponete, yo soy licenciado en Economía, recibido de la Universidad de Tucumán. Yo podía pagarme la universidad, pero ¿quién me la pagó? Me la pagó probablemente mi empleada doméstica, y ella nunca pudo usar esos recursos. Un estudiante de la universidad pública cuesta 1000 veces más que un estudiante de la universidad privada. Entonces, y se demora mucho más a veces en recibir. Y bueno, porque le resulta, viste, gratuito, digamos. Que el precio sea cero no implica que el costo sea cero. Entonces, son esas las ideas que nosotros tratamos de transmitir. Podemos estar equivocados, hay que decirlo con humildad. Yo te digo solamente cómo lo entiendo, cómo entiendo yo la realidad y cómo creo con completa integridad. Entonces ese es el propósito también de lo que estamos hoy acá en este foro. En este foro, tratar de promover ideas que creemos que son buenas para la sociedad, pero que en general son difíciles de transmitir porque son profundas, porque van en contra de la intuición, porque van en contra de la emoción. Bueno, pero también tenés años de, digamos, de mala costumbre, de habernos enseñado mal o de haber acostumbrado mal también a nuestra gente. Absolutamente. ¿No? Para que sepas, Argentina es uno de los países que tiene la peor fuerza laboral del mundo. Ahora, la fuerza laboral no es mala porque los argentinos son malos. Los argentinos se van de aquí y son buenísimos en otro lado. ¿Por qué son malos acá? Porque tenemos una mala ley laboral. Tenemos un sistema que nos Un sistema que nos corrompe. Así es. Y que, vos fíjate, la cuestión laboral está inserta en cada mini relación humana en toda la sociedad. Y cuando se habla de libertad política y de libertad económica, todas las libertades son económicas. Si la libertad de expresión, vos te podés expresar si tenés una empresa. Ahora, si el gobierno no te da licencia, no te podés expresar. Ahora, ¿podés tener libertad política sin libertad económica? Yo te pregunto, no. No. ¿Podés tener libertad económica sin libertad política? Sí. Sí. Sí, no van en distintos sentidos. Porque tu libertad política es una muy pequeña libertad. O sea, la libertad de votar a tu representante es muy importante, pero es muy pequeña en función de lo que te atañe las 24 horas de tu día. ¿En qué vas a trabajar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué vas a comprar? ¿Si vas a contratar a alguien o no? Etcétera, etcétera. Sería un poco bueno que los mismos ciudadanos nos planteáramos y lo pudiéramos hacer desde nosotros mismos, no que nos impongan los otros ni los gobiernos. Claro, pues son ciudadanos que están permanentemente esperando la ayuda. Con el tiempo se tienden a corromper. Empleados que saben que no los pueden despedir, naturalmente, con el tiempo se sienten que son dueños de la empresa. Y no estoy hablando defendiendo a un empresario que tiene 1.000 millones de dólares, estoy defendiendo a un tipo que ahorró, tiene un pequeño negocio, que tiene un kiosco que si un empleado se le enfermó, pasa a ser el padre. Trabaja como si fuera el padre, le tiene que pagar por no venir a trabajar y se funde. Entonces al final muere él y muere el empleado. Y no se puede sostener una actividad económica bajo estos puntos de vista, bajo este sistema. La realidad, por desgracia, te da en la cabeza. Y tener un pésimo sistema... así, o sea, ese es el sistema impuesto en nuestro país. Y bueno, según yo lo entiendo, es porque el clima de idea no es el adecuado. Y las posibilidades de cambiarlo, uno hace lo que puede. Algunos te escuchan, otros no. Y por otro lado hay una cuestión que es importantísima. La libertad económica genera mucha menos posibilidad de corrupción. Entonces vos hoy, cuando pedís desregular, hay muchos intereses creados. Entonces cada día que vos lees el diario y que hay un gobierno que está comprando empresas privadas, hoy escuché por ejemplo que el gobierno ya iba a estatizar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Y bueno, en la medida en que pasa eso, se crean incentivos porque no son recursos de ellos están administrando recursos temporalmente para corromperse, para contratar a quienes ellos quieren. Bueno. No compiten libremente en el mercado y no son quienes mejores sirven a la sociedad. Bueno, la Universidad de Plaza de Mayo se inició de una forma y bueno, y también está todo el factor corrupción que hubo entre todos
en ese sistema. En toda ¿no? empresa privada. Así es. Pero te voy a decir una sola cosa más si tenemos un minuto. Sí. No es el problema moral, el problema está en la moral, no en que son ineficientes. En el mercado, cuando uno quiere corbata amarilla y el otro quiere corbata verde, van al súper y compran corbata amarilla y corbata verde. En el Estado hay un funcionario que decide qué corbata se van a poner todos. Entonces, el problema es que la gente no decide con libertad qué es lo que quiere, tiene menos incentivos a laburar y como consecuencia tenés un país que se aleja y se aleja del mundo, porque este no es un país que ha crecido, es un país que está cada vez peor en relación a los países del resto del mundo. Solo basta con viajar un poquito y ves que ya prácticamente se ríen de nosotros por el retraso. Aún así, quizás se ha implementado todo este sistema, por decir, para bajar lo que es la pobreza, y aún así la pobreza sigue aumentando. La pobreza va a bajar cuando se creen condiciones para que haya riqueza, y las condiciones para que haya riqueza son condiciones para que la gente emprenda, se juegue, se ponga a laburar. Es la única forma de bajar la pobreza, no existe otra. Que han sido... Claro, no inventar la rueda de esto ya en 1776. Adam Smith fue muy claro en un libro, y oh sorpresa, lo que funciona moralmente funciona económicamente. Así es. Bueno, seguiremos después charlando, Sergio, de estos puntos que me parece muy interesante poder acercar a la gente para que pueda comprender. Bueno, de alguna manera vamos acercando nuevos conceptos o recordar conceptos que muchos tienen. ¿sí? Hacemos lo que creemos que está bien. Así es, muchísimas gracias. No, gracias a vos, encantado. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos.